lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Tome nota de esta palabra, que es importante. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Estos 10 versículos nos resumen 14 años de la vida de Moisés, para que se sitúen conmigo. ¿De acuerdo? Entonces nos dicen cómo nació Moisés. El padre y la madre eran de la tribu de Leví. ¿Vale? Cómo fue su infancia y cómo fue su adolescencia, ¿no? Nos hablan quiénes eran sus padres y cómo era la familia en la que nació. Ahora, yo quiero recordarte algo. Faraón había dado una orden diciendo, todo niño, bebé que nazca en el parto, deben de matarlo. Porque él quería, evidentemente, dañar las familias, ¿cómo? Destruyendo a los varones, ¿verdad? Destruyendo a los bebés. Y sabéis que las parteras decidieron no obedecer a la orden de Faraón, sino obedecer a Dios. Entonces aquí tenemos unos padres que tenían muy claro en medio de la presión del Faraón lo que tenían que hacer, ¿verdad? Querían hacer las cosas como Dios les había mandado y no como el poder político dominante les estaba obligando a hacer, ¿verdad? Tenían una convicción, padres y madres, de que su hijo era especial, era hermoso, era un regalo y era una herencia de Dios. Y yo te pregunto, ¿cuál es la convicción? Porque hoy tenemos tanto aborto. En esta época la mentalidad en Egipto del aborto se había impuesto. Faraón quería destruir a los bebés al nacer. Que yo a veces oigo este comentario, los hijos, bueno, los justos porque son un estorbo para mi vida de metas y de placer. Pero los padres de Moisés no tenían ese concepto. Salmo 127 dice, los hijos son una recompensa de gran estima. Los hijos son una saeta, una flecha en nuestras manos, ¿verdad? Y Dios nos encomienda una responsabilidad que es educarles. Y educarles significa hacerle entrar por el camino que el niño debe seguir y no dejarle hacer a él lo que él quiera para que alcance el propósito de Dios. Y otra cosa importante de este texto, los hijos son prestados. Los padres tuvieron a Moisés prestado 14 años y voló, ¿verdad? La hija de Faraón se lo llevó a la corte. Entonces, Dios nos da a nuestros hijos prestados por un tiempo limitado en el cual podemos influirles, marcarles sus vidas en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Así que fijaros, a los 3 meses, porque el niño estaba llorando y evidentemente había una orden, todo bebé varón tiene que morir, no puede vivir, lo pusieron en una arquilla y le soltaron sobre las aguas del Nilo. Y fijaros, la hija del faraón podía haber dicho esto, ¿verdad? Mátenlo. Obedezcamos la orden de mi padre, ¿no? Pero no, hizo esto. Dijo, no, que viva. Sabemos que es hijo de los hebreos, pero yo voy a determinar que él viva, ¿no? Ahí vemos la mano de Dios. Lo mandó criar a su propia madre. Y la madre de Moisés lo tuvo, como digo, aproximadamente 14 años, hasta que la hija del faraón lo prohijó. En esta época, la costumbre social era esta, ¿no? El niño era criado hasta que llegaba el cambio de adolescente a hombre. Cuando llegaba el cambio de adolescente a hombre, se sucedía un hecho social que se llamaba la adopción, donde el niño socialmente era adoptado por esa familia, se le daban los apellidos y se le proclamaba heredero. Entonces la hija de Faraón, imaginaos lo que suponía esto, fue lo que hizo con Moisés, ¿verdad? Lo prohijó, lo adoptó, le dio el derecho, los apellidos y le hizo un heredero y pasó en ese momento de niño a hombre, ¿verdad? Ahora, la Biblia nos dice, fijaros que Moisés vivió 120 años, a ver si me siguen, 120 años, vivió 120 años en 3 etapas. Los primeros 40 años los vivió en Egipto, los segundos 40 años los vivió en el desierto y los últimos 40 años fueron en el ministerio. Los que están aquí sirviendo en la iglesia, en el ministerio, sepan esto. Dios preparó a Moisés 40 años. ¿Cuánto tiempo llevas tú preparándote para servir a Dios? Estuvo 40 años siendo preparado para ministrar otros 40 años. Ya te cansaste de estar en la escuela de Dios, no te canses, porque Dios nos tiene que preparar y nos tiene que entrenar para lo que Él nos ha llamado. Amén. Eso es un paréntesis. Así que 40, 40 y 40. Y de los 40 años que estuvo en Egipto, sus padres solamente le tuvieron 14. Ahora, es impresionante, hermanos, en este texto el poder de la influencia que tienen los padres y las madres. Yo creo que hoy muchos padres tienen miedo y tienen temor. Y no creen que realmente la influencia de ellos en el hogar es poderosa para marcar la vida de su hijo. ¿Sí? Entonces, fijaros, Moisés, sabemos perfectamente, ¿no?, que recibió en esos 14 años valores y convicciones que le llevaron a mantener una serie de principios en una sociedad completamente opuesta a Dios.
Faraón, ¿verdad? Era el Dios. Y estoy seguro que ahora lo vamos a ver, sus padres inculcaron valores y convicciones que le llevaron a tomar decisiones para ser lo que fue. Recuerda esto, nuestros hijos van a recibir valores y convicciones y van a empezar a tomar decisiones cuando ellos no estén contigo, que van a ser el fruto de lo que tú sembraste, de lo que tú metiste en su corazón, ¿verdad? Ellos van a ser libres, ya no van a estar contigo, van a estar fuera de tu control, pero van a empezar a tomar decisiones en base a los valores y las convicciones que han recibido, ¿verdad? ¿Por qué Dios usó de esa forma tan poderosa a Moisés? Por las decisiones que él tomó, y lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Esas decisiones fueron nutridas de los valores y las convicciones que sus padres le inculcaron en el hogar. Hermanos, padres, madres, en el hogar es donde se forja el carácter de nuestros hijos. ¿Amén? ¿Amén? No están muy convencidos. En el hogar, hermanos, en el hogar se forja el carácter de nuestros hijos, ¿verdad? Y de ahí ellos toman las decisiones. Ahora, vamos a ver esto, cómo fue la vida de Moisés. Vamos a Hebreos, acompáñenme por favor. Hebreos capítulo 11, ¿qué decisiones tomó Moisés? En base a los valores que sus padres, su madre y su padre pusieron en su vida, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, versículo 23, aquí nos habla de la vida de Moisés y las decisiones que él tomó. Dice así, Hebreos 11, 23, dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hasta aquí. Creo que en estos versículos, queridos hermanos y amigos, hay varios valores importantes que los padres de Moisés metieron en su vida y grabaron a fuego en su corazón, para que luego, en medio de tanta presión y en un mundo tan opuesto, él pudiera tomar esas decisiones. Miren, a veces hay padres que son muy sinceros cuando vienen a pedir consejería y me dicen: pastor, yo tengo mucho miedo. Veo cómo está el mundo. Hoy habéis hablado del tema de la droga, etcétera, etcétera. Tengo un miedo, yo no sé qué va a pasar con mis hijos. Y es una expresión que tiene cierta explicación, ¿verdad? Pero veamos los valores, ¿verdad? Los valores. El primero, versículo 23, la identidad. La pregunta esencial que se hace todo ser humano es: ¿quién soy? ¿Cuál es mi identidad? Y ¿sabéis una cosa? Nuestro hijo, desde que nace, tiene que descubrir su identidad mirándose en un espejo, y ese espejo somos nosotros, ¿verdad? La identidad de nuestros hijos se forja a través de los padres, en el espejo de los padres. Ahora, es bien interesante esa pregunta. ¿Cómo veían los padres de Moisés en medio de un país que legitimaba el aborto y quería matar a los bebés varones, ¿verdad? Y les consideraba una maldición? ¿Cómo veían sus padres a ese niño? ¿Lo veían como lo veía Faraón? Pues Faraón quería destruir a todos. Pues es impresionante, hermanos, porque dice aquí el versículo 23, si lo ves conmigo, ¿verdad? Porque le vieron, ¿cómo le vieron? Niño hermoso. Los padres no veían a su hijo como le veía Faraón, ¿verdad? Que les consideraba a los bebés una maldición. Y todavía hay personas hoy que ven a los niños a los hijos como un estorbo, a los hijos, como un impedimento, ¿verdad? Para lograr los fines en mi vida, y por tanto legitiman y defienden el aborto en los supuestos que sean. Pero hermanos, el versículo 23 dice que lo vieron hermoso. Es decir, para sus padres no era uno más del montón Moisés, era un hijo único, especial, hermoso, diferente, distinto. Y quiero hacer que nos hagamos una pregunta: ¿comunico yo a mi hijo o a mi hija con mis palabras y con mis acciones que él es único, que él es especial, que él es amado, que él es deseado, que él es querido, que él es aceptado? ¿Qué le comunicas tú a tu hijo? Con tu forma de tratarle, de hablarle y de mirarle, ¿verdad?
Porque yo me he dado cuenta de esto, hermanos. Muchas personas cuando vienen a pedir liberación han vivido, recuerdo un caso que desde el vientre de la madre decía con lágrimas, yo deseé, cuando me enteré que estaba embarazada, deseé que mi hijo abortara, que saliera. Tomé píldoras y de todo lo posible, nunca sucedió, pero eso fue mi deseo, matarlo. Entonces, el daño más grande que se le puede hacer a un hijo es el rechazo, que desde que es concebido se ha rechazado, la no aceptación. Y la no aceptación en un niño abre la puerta a toda clase de conductas para ganar la aceptación. Un niño que ha sido rechazado, un niño al que le han querido abortar desde el vientre, desde la concepción, luego durante toda la vida va a cargar con lo que se llama un espíritu de muerte en liberación. Va a haber un espíritu de muerte sobre él y van a haber una serie de conductas que no entendemos, quizás no las podemos explicar de una forma natural. ¿Por qué? Porque el padre y la madre son el espejo en el cual se refleja la identidad del hijo. Hay niños que crecen oyendo de sus padres, eres tonto, eres inútil, eres idiota, no vales para nada. Eso es la identidad que le dan, porque la palabra eres es la identidad que le comunican. Nosotros somos 3 hermanos. Mi hermana, que es minusválida desde los 16 meses, creció oyéndole a mi padre decir, tú eres una inútil, ¿verdad? Y tú nunca vas a poder conducir, tú nunca te vas a poder casar. Esa fue todas las palabras que mi padre le dio hasta que ella conoció a Cristo con 18 años. Y Dios le desató. Desató su vida y desató su identidad en Cristo Jesús. Y todo eso fue revertido. Pero hermanos, nosotros somos el espejo de la identidad para nuestros hijos. Y yo te digo algo, cuando una persona siente el rechazo y con esas palabras de identidad le atan, va a hacer cualquier cosa para que eso no esté en su corazón, ¿verdad? Porque ninguna persona podemos vivir con eso en nuestro corazón, con esa imagen de identidad. Y cuando nosotros, otra advertencia, hermanos, que es importante, cuando disciplinamos a nuestros hijos, tenemos que corregir la conducta y no maldecir la identidad, y me explico, ¿verdad? A veces en nuestro afán de que nuestro hijo no haga determinada cosa, lo que hacemos es maldecir su identidad. Por ejemplo, eres un inútil porque has tirado la leche. Estoy maldiciendo su identidad, ¿no? Tú no eres un inútil, eres un hijo precioso y valioso, pero has tomado una conducta incorrecta, tirar la leche. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? ¿Verdad? Yo tengo que preservar su identidad y corregir su conducta. Tú eres un hijo capaz, por ejemplo, cuando nuestro hijo no aprueba. Tú eres un hijo capaz, inteligente, claro que sí. Pero tu conducta de pereza, de falta de estudio es otra cosa. Pero tu identidad es una identidad clara, ¿verdad? Que yo quiero dejarte bien claro. Entonces, hermanos, Dios nos manda a disciplinar a nuestros hijos y eso tiene que ver con amarle incondicionalmente, pero corregir esas conductas incorrectas, ¿verdad?, que hay en la vida para que él pueda forjar su carácter. Yo me doy cuenta al leer el Evangelio de una cosa, no sé si lo has observado, lo que más atacó el diablo a Jesús fue la identidad. Jesús fue atacado tremendamente en su identidad. ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el que ha de venir? Y la frase, tú lees el Evangelio de Juan, la frase que más Jesús repitió, ¿cuál fue? Yo soy, yo soy. Pero es impresionante cómo el Padre, cuando Jesús todavía no ha hecho ningún milagro, ninguna predicación, ¿qué fue lo que el Padre primero hizo? Cuando Jesús apenas salió del agua, ¿qué dijo? Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Dios estaba diciendo desde el cielo, estoy orgulloso de ti, Jesús, no por lo que has hecho, porque todavía no has hecho nada, sino por lo que eres. ¿Qué ejemplo? Amén. ¿Qué ejemplo, verdad? Dios mismo nos da ejemplo, ¿no? Entonces Dios bendijo y declaró la identidad de Jesús y lo respaldó, lo afirmó, no en base a lo que él había hecho, sino en base a lo que Jesús es. Y esto es una lección muy importante, hermanos, para que nosotros como padres podamos forjar, ¿no?, la identidad de nuestros hijos. Reforzar esa identidad con acciones, con palabras y con amor. Afirmarla con abrazos y con cariño, ¿verdad? Aunque quizás tú puedes decir, bueno, a mí no me dieron abrazos, a mí quizás no me dieron cariño, o quizás yo no tuve un padre, o quizás mi padre nunca estuvo, mi padre fue irresponsable, mi padre nos abandonó. Bueno, puedes haber vivido todo tipo de situaciones, pero ahora, hoy, tú puedes hacer una diferencia, ¿amén? Tú puedes hacer una diferencia y no repetir lo que tus padres hicieron contigo. Y otra realidad que están viviendo nuestros hijos, a veces, ¿verdad? Cuando un niño vive un divorcio, o vive la violencia en el hogar, o vive una violencia hacia él, verbal o psicológica, ¿verdad? Eso produce un tremendo daño, pero en la identidad del niño. ¿Sabes por qué?
Porque el niño que es parte inocente, ahí, en esos casos cuando el niño es parte inocente, evidentemente, llega a interiorizar eso como diciendo, bueno, ¿qué estaré haciendo yo mal para que mis padres se peleen todos los días? ¿Qué habré hecho yo mal para que mis padres se hayan divorciado? Entonces el niño lo interioriza, lo trabaja mentalmente y emocionalmente de esa manera, echándose la culpa de algo en lo cual es inocente él. Él no ha vivido eso, él no ha decidido eso, lo han decidido sus padres, pero entonces el niño, por la identidad que tiene, ¿verdad?, lo procesa de esa forma. ¿Sí? Ahora, fijaros, es muy importante transmitir a nuestros hijos que solamente Dios es el que nos da la verdadera identidad y que se nieguen a que otras personas realmente definan su identidad. Dios no nos creó para ser lo que otros quieren que nosotros seamos. Y es interesante en este versículo, si me están siguiendo el 23, ¿verdad?, lo que le pasó a Moisés cuando fue grande. Moisés vivió una crisis de identidad, una crisis. Y nosotros, tú y yo, y los hijos a veces vivimos crisis de identidad, ¿verdad? Es decir, él nació en una familia de esclavos, pero se crió en la corte del faraón, era hijo del faraón, prohijado por el faraón y heredero del faraón, ¿sí? Esa era su situación. Ahora, cuando él creció, tuvo que decidir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Verdad? ¿Quién soy en realidad? ¿Puedo aparentar y vivir como hijo del faraón y tendré fama, fortuna, lujos y privilegios? ¿O realmente soy lo que mi padre y mi madre en ese espejo dijeron que yo soy? Judío y esclavo. Por tanto, destinado a vivir la humillación y la esclavitud como ellos y el rechazo. Yo me doy cuenta, hermanos, que hoy en día, aplicando este principio, la inmoralidad sexual que vivimos en nuestra sociedad, ¿verdad?, la fuerte desintegración familiar y del matrimonio, marcada por rupturas que traen mucho dolor a las vidas y sobre todo donde los seres inocentes, que son los niños, pagan las consecuencias, a muchos niños les sumerge esto en una crisis de identidad. Entonces los medios de comunicación nos quieren dar a entender que el problema es un problema sexual. Perdona, no es ese el problema. La raíz del problema es que el niño, por vivir esas experiencias tan traumáticas, ¿verdad?, un divorcio o situaciones de violencia en el hogar, etcétera, etcétera, que no está diseñado para ello, vive una crisis de identidad profunda. Una crisis tremenda de identidad como persona. ¿Y dónde se refleja eso? En el área sexual. Es decir, el niño viene y dice, es que no sé si soy hombre o soy mujer. Nos han contado testimonios en los últimos días de una niña con 5 años. Una niña con 7 años viene a su madre y le dice, no, es que me gustaría ser niño. Soy niña, pero me gustaría ser niño. Ahora, ¿cuál es la raíz del problema, hermanos? ¿Qué es lo que el diablo está haciendo, usando, digamos, todas estas situaciones de inmoralidad y de salir fuera del diseño de Dios? Eso está, los niños, los débiles, que son los que más protegidos deben estar, están pagando una consecuencia. Hay una crisis tremenda de identidad en la persona, que se refleja ¿dónde? Se refleja en el área sexual. ¿Por qué? Porque el niño, hermanos, no tiene un modelo. El niño, en vez de tener el modelo de un padre y una madre que se aman y han hecho un pacto para toda la vida, para vivir una relación estable, sólida y duradera, se rompe el modelo, no tiene referencia, se queda en la oscuridad y en la confusión intelectual, mental y espiritual. Entonces tiene que buscar cómo me defino, quién soy yo. Así que lo primero, hermanos, el primer valor que recibió Moisés fue la identidad. La identidad. El segundo, fijaros, versículo 24, es la integridad. Moisés se negó a vivir en la mentira, Moisés se negó a vivir en la apariencia, Moisés escogió ser lo que Dios le había hecho, con los padres que le había dado y con la herencia que él tenía, ¿verdad? Y, ¿sabéis? Hay una mentira que hoy está muy extendida, y es que la gente nace homosexual o las personas nacen lesbianas. Yo te digo, ¿alguien nace mentiroso o ladrón? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué creernos esta mentira? Todos somos pecadores y nacemos con el problema del pecado, pero hay conductas que se aprenden y se desaprenden, igualmente cuando venimos a Cristo. Entonces, fijaros, Moisés escogió vivir la identidad que Dios le había dado. Moisés no dependió de la aprobación de los demás. Cuando un niño no tiene clara su identidad, ¿verdad? ¿Qué observamos en el colegio y con los amigos? Pues que no son íntegros, el niño no vive una vida íntegra. ¿Por qué? Porque adopta conductas de pecado por la presión de los compañeros para sentirse aceptado. Si quiero que me acepten los demás, pues hay que fumar un porro, ¿verdad? Porque si no, no soy hombre. Entonces, si todos fuman el porro, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Pues también, para que me acepten. Si todos en la pandilla
se pasan imágenes pornográficas, pues ¿por qué yo no lo voy a hacer? Soy menos hombre si no lo hago. Y ahí viene el problema, ¿verdad? Y es muy importante, hermanos, que entendamos esto. Moisés, en este aspecto tan difícil para él, ¿verdad?, no cayó en la trampa que muchos jóvenes caen hoy, de tomar conductas de pecado para sentirse aceptado. Y sabéis, la integridad cuando es forjada en nuestra vida nos lleva a vivir en el temor de Dios y a poner en práctica nuestras convicciones a pesar de que seamos minoría, a pesar de que no sea lo popular, a pesar de que la mayoría no lo hagan. No me importa ser diferente, lo único que me importa es agradar a Dios. Y eso me lo han inculcado, ¿verdad?, en mi hogar. Lo único que me importa realmente a la hora de valorar mis conductas es agradar a Dios. Yo quiero que vayan un momentito conmigo a Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8. El caso de Daniel, muchas veces cuando lo leemos, no leemos el libro de Daniel desde pues toda la perspectiva histórica, pero más o menos por lo que la historia nos cuenta, como sabéis, Daniel estuvo con sus padres hasta los 18 años. Entonces todo lo que Daniel tenía de convicciones lo forjaron los padres a los 18 años. A los 18 años le llevaron cautivo y le llevaron a un mundo completamente hostil, completamente pagano y completamente ajeno a Dios. Ahora, ¿qué habían sembrado los padres en la vida de Daniel? Habían sembrado valores poderosos que le sostuvieron. Dice aquí el versículo, Daniel capítulo 1, versículo 8 y 9, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. O sea, había 1000 y pico alumnos, pongámosle, en esa universidad, que comían por diseño del rey toda la comida dedicada a los ídolos. Es decir, comer esa comida significaba que yo estaba de acuerdo con la idolatría. Y Daniel, en una tremenda minoría, dijo: no, yo solamente tengo un Dios, que es el Dios de los ejércitos, es el Señor, ¿verdad? Y me niego a comer esa comida, ¿verdad? Dice, habla ahí de la porción de la comida del rey, y dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel ¿en qué? En gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel, joven, 18 años, no cayó en la trampa. Bueno, voy a hacer lo que hace todo el mundo para que me acepten y me vaya bien, porque encima estoy en un país extranjero. No, voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Porque ¿de quién quiero la gracia y el respaldo? ¿De la gente o de Dios? Esa es la cuestión, hermanos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Lo importante es que tú agrades a Dios con tu conducta. No que agrades a tus compañeros, sino que hay una pasión en tu vida. Y eso es la integridad, hermanos, por agradar a Dios. No me avergüenzo de ser discípulo de Cristo y de ir en contra de la corriente. No me avergüenzo. Y saben, hermanos, que a veces en el ambiente de estudio, de trabajo, yo me acuerdo en el trabajo, cuando llegaba la Navidad, todo el mundo en el trabajo jugaba la lotería. Todo el mundo, porque era la Navidad. Y el primer año, cuando yo entré en ese trabajo nuevo, ¿verdad?, todo el mundo compraba la lotería porque era el momento, ¿no? Yo le dije: no. A mí me ha tocado la mejor lotería, que es Cristo. No practico ningún juego de azar. Y evidentemente, claro, todo el mundo te mira raro. ¿Qué bicho es este? ¿Qué bichejo es este, no? Porque no haces lo que todo el mundo hace y lo que se supone que hay que hacer en Navidad, ¿verdad? Porque es la empresa y porque es la costumbre y todo lo demás. Pero hermanos, ¿a quién queremos agradar? A Dios, ¿verdad? Agradar a Dios. Gloria al nombre de Jesús. La tercera, así que acuérdate, el primer valor del que hemos hablado es la identidad, el segundo es la integridad, el tercero, el versículo 25, es la negación al pecado, la negación al pecado. Yo creo que hoy en día lo que está de moda es ser permisivos, los populismos, lo que dice la mayoría, y sobre todo ser políticamente correcto, ¿verdad? No, o sea, dilo pero no lo digas, porque quizás se enfadan, quizás no le vas a caer mal, etcétera, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros decimos que no a lo que a Dios no le gusta, a la gente no le gusta, ¿verdad? Y vemos que hay reacción. ¿Por qué? Porque nuestro mundo, la gente busca lo placentero y sobre todo la gratificación instantánea. Sin embargo, hermanos, la vida de Moisés nos muestra esto. Hacer lo correcto es lo que más cuesta y lo que menos placer produce. Lo voy a repetir otra vez. Hacer lo correcto a los ojos de Dios es lo más costoso y lo que menos placer produce. Y eso va en contra de la filosofía de hoy, lógicamente, ¿verdad? Entonces, fijaros lo que dice aquí la palabra. Moisés escogió, pudiendo estar en el palacio, ¿no?, con los lujos, con su jacuzzi, con sus servidores, con su placer, etcétera, etcétera. Moisés escogió lo correcto. ¿Cuál fue lo correcto aquí? Ser maltratado con su pueblo esclavo en vez de los placeres del pecado.
Es claro, ¿verdad? Aquí el escritor de Hebreos. Y lo cierto, queridos, es que el pecado es divertido, es placentero, el pecado deleita y nos satisface, pero ese es el deseo engañoso. Sin embargo, no dura. El pecado arruina nuestra vida y nuestra relación con Dios. Y la Biblia dice que la paga miserable del pecado es la muerte. Y hermanos, eso lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Porque si no, el mundo con su filosofía les va a arrastrar. Haz lo que te gusta, haz lo que te place y haz lo que hace todo el mundo. Pero hermanos, Moisés fue enseñado por sus padres a tener una actitud de negación hacia el pecado, ¿verdad? Ir en contra de esa corriente. Hermanos, digámosle a nuestros hijos que la vida es dura. La vida es dura, la vida no es fácil, ¿verdad? Y que en la vida hay que negarse y hay que decir que no te puedo comprar esas zapatillas de marca que tú quieres, sino unas que valen 80 euros menos, porque esa es la realidad económica que yo tengo, ¿verdad? Entonces tengo que decir que no, y eso es sano en la vida. En la vida no podemos decir a todo que sí, hay cosas a las que hay que decir que no, y sobre todo a lo que Dios aborrece y a lo que destruye nuestra vida. Y hermanos, me conmueve este versículo, dice: Moisés rehusó, se negó al pecado y al mundo y escogió ser maltratado. Fue la decisión personal de él, ¿verdad? Y yo digo, hermanos, equipemos a nuestros hijos para tomar decisiones correctas, porque en la vida vamos a ser tan felices como tú decidas. Déjame que lo repita otra vez. En la vida vamos a ser tan felices como nosotros decidamos. Entonces, el dolor y el sufrimiento, hermanos, son parte de la vida. Si no podemos quedar a nuestros hijos en una burbuja. El dolor, el sufrimiento, las dificultades, las pruebas, las adversidades son parte de la vida, y cuanto antes mi hijo lo vea. Cuando yo me crié, hermanos, era un pueblo pequeñito, pues la gente se moría como siempre se muere, ¿no? Y lo tremendo es que mis padres, con 3 años, 4 años, me llevaban al velatorio de las personas, que eran las casas. Entonces yo me acostumbré a ver que la muerte es una realidad, que el dolor, una familia destrozada porque se murió el papá con 30 años, es parte de la vida, ¿verdad? Así me criaron y me hicieron ver la realidad de la vida desde bien pequeño como es. Quizás hoy en día pensamos que llevar a un niño a un tanatorio o llevarle a la casa del dolor, como dice Eclesiastés, pues qué mal, se va a traumatizar. No, simplemente vamos a tener una oportunidad didáctica de enseñarle, decir: mira, hijo, las personas no viven eternamente, las personas se mueren. Quizás este hombre tuvo un accidente y su vida fue cortada con 25 años, es la realidad de la vida, eso puede pasar. Y eso trae dolor, eso trae circunstancias que tú tienes que prepararte, porque quizás no sabes cuándo te van a pasar, pero te van a pasar. Porque la vida, hermanos, es así, ¿no? Mientras no lleguemos al cielo. Entonces, qué importante es eso, enseñar a nuestros hijos que el dolor y el sufrimiento son parte de la vida, igual que la negación y el sacrificio. Ahora, tenemos 2 opciones. Si escogemos el camino fácil, más adelante lo pasamos mal. Si ahora escoges lo mejor aunque te cueste o no te guste, más adelante lo tendrás más fácil. Y pongo un ejemplo de esto. Hay muchachos que cuando tienen la oportunidad de formarse y de prepararse y de estudiar, no dan un palo al agua, ¿verdad? Pasan lo mínimo. Y después de eso empiezan a darse cuenta que solamente pueden acceder a determinados trabajos. Este es un ejemplo, ¿verdad? Sencillo. Hay otros muchachos que estudian. Y estudian, se les pelan las pestañas y los codos y se preparan en una cosa, en otra cosa, y la pasan mal en la juventud, estudian duro. Y después, fruto de todo ese trabajo, evidentemente pueden acceder a diferentes puestos de trabajo. Entonces, la vida es así, ¿verdad? Tú puedes, nuestros hijos les podemos educar de tal forma que cojan el camino fácil, no te esfuerces mucho, ¿verdad? Lo mínimo. Bueno, eso tendrá sus consecuencias. O enseñarles a que ahora eres joven, tienes que prepararte, tienes que estudiar, ¿no? Es un sacrificio, pero eso después vas a recoger las consecuencias, ¿sí? De ello. Gloria al nombre de Jesús, ¿verdad? Negarte al pecado. El cuarto valor, tener una perspectiva de lo eterno. Fíjate lo que dice Moisés aquí: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón, ¿verdad? Moisés había saboreado todo lo instantáneo, todo el placer, toda la fama, ir con los carros, ¿verdad? Seguido de las multitudes, el aplauso del faraón. Había vivido todo eso, todo el esplendor, toda la gloria, todo lo pasajero. Los tesoros de Egipto son 3 palabras, ¿verdad? Una, la popularidad y la fama; la otra, el placer y las posesiones. Moisés tenía las 3, ¿verdad? ¿Y por qué las abandonó? Esa es la pregunta. ¿Por qué las abandonó? Porque él descubrió en el camino que eso no dura. Eso es algo pasajero, temporal, pero eso no dura. Es curioso, ¿verdad? Cuando Juan nos habla de la vida humana, en el 1 de Juan,
y nos habla de cómo nosotros pasamos por la misma situación que Moisés y tenemos que tomar una decisión. Juan capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Sus padres, antes de que Moisés disfrutara todo eso, le dieron la perspectiva y le dijeron: Moisés, no te dejes engatusar, no te dejes encantar por el mundo, porque todo eso es pasajero, es temporal. La popularidad va a pasar. De hecho es curioso, ¿no? El faraón con el que estuvo Moisés, no sabemos ni el nombre, ¿no? Y Moisés ha pasado a la historia y todo el mundo conoce a Moisés. ¿Sí? Es una demostración, ¿no? El placer va a pasar y las posesiones las tienes que dejar. Y hermanos, Moisés hizo un intercambio muy sabio, y es que cambió todo eso, los valores del mundo por los valores de Dios. Y quiero que lo veamos en contraste, ¿verdad? El primer valor de Dios es el propósito para tu vida. El propósito en tu vida es más valioso que la popularidad. El segundo son las personas. Las personas son más valiosas que el placer. ¿Sí? Y el tercero es que la paz de mente es más valiosa que las posesiones. Te lo repito, ¿verdad? Porque a veces nos pasamos la vida luchando por tener popularidad, placer y posesiones. Lo perseguimos durante toda la vida. Y sin embargo no invertimos, no ponemos nuestro corazón en aquello que es eterno. El propósito de Dios es más valioso que la popularidad. Las personas son más valiosas que el placer. Y la paz de la mente es más valiosa que las posesiones. Moisés, hermano, no se dejó engañar y puso sus ojos ¿en qué? En lo eterno, ¿verdad? Tuvo la gracia de poder ver, porque sus padres lo habían inculcado, que todo eso era pasajero y iba a quedar aquí. El quinto valor, la fe en Jesucristo, versículos 27 y 28. ¿Sabéis? El reto más grande que tenemos como padres con nuestros hijos es llevarles a experimentar una fe genuina y verdadera en Cristo Jesús. A veces hablamos con Ruth y Elizabeth de sus proyectos, de la carrera, del trabajo, y yo les escucho y les comparto, pero siempre me gusta dejarles esto claro. Mira, puede ser la persona que más triunfa en el trabajo, que gana más dinero y que tiene más éxito, pero sin Cristo no hay nada, ¿verdad? No hay nada, porque la carrera va a pasar, el éxito laboral va a pasar, lo que tú puedas conseguir aquí, eso va a pasar, pero hay una eternidad, ¿verdad? Hay una eternidad por delante. Y hermanos, lo que realmente es importante en nuestra vida es la fe en Jesús. Pablo le escribía a Timoteo, 2 Timoteo 1:5, y le estaba hablando acerca de su familia, ¿no? De su madre y de su abuela. Bien interesante esto. Le estaba hablando de su realidad familiar, y fijaros lo que le dice Pablo a Timoteo, que era para él como un hijo espiritual, ¿no? Y le conocía muy bien, le había discipulado, le conocía muy bien. Dice aquí en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ahora, ¿dónde había vivido Timoteo esa fe genuina, sincera, profunda y apasionada? Dice: la cual habitó primero en ¿quién? En tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Entonces, hermanos, si yo vivo una fe genuina con Cristo Jesús, si Cristo es mi vida, es mi todo, es mi pasión, es mi Señor, es mi Salvador, voy a poder pasarles a mis hijos no una experiencia religiosa, sino una experiencia tan poderosa que les lleve a ellos a tener su propia fe, a desarrollar su propia fe. Y fijaros, dice aquí la palabra que Moisés fue movido por la fe y no por el temor. Y mi pregunta es, ¿dónde Moisés había recibido ese fuego, esa certeza de quién es Dios, lo que Él hace, sus milagros, su autoridad y su poder? Hermano, lo había recibido de su padre y de su madre. Ahí en esas cabañas de los esclavos. Ahí él había recibido esa fe viva. Porque, hermanos, dice aquí la palabra que por la fe salió de Egipto y no temió a Faraón, ¿verdad? Por la fe vio a Dios en medio de lo imposible, ¿no? Y por la fe, hermanos, cruzó el Mar Rojo. Tremendo, ¿no? 3 experiencias poderosas. Hace falta tener fe, porque si no tienes esa fe, evidentemente no vas a aguantar semejante presión. Y yo les digo, hermanos, y es un planteamiento que tenemos en los jóvenes y en la escuela dominical, quiero decirte esto, ¿verdad? La iglesia, la escuela dominical, el grupo de jóvenes no es el responsable de que tu hijo, tu hija tengan una experiencia genuina
de nuevo nacimiento y de transformación. No, somos nosotros. Nuestros hijos son nuestros discípulos y es nuestra responsabilidad, ¿verdad?, llevarles con nuestro ejemplo primero y con nuestra forma de vivir a que ellos tengan un encuentro personal con Jesucristo. Y el último valor, el versículo 28 de la vida de Moisés, inculcado por sus padres, fue la obediencia y la sumisión a la autoridad. ¿Sabes? Una fe genuina siempre nos va a llevar a la obediencia, ¿verdad? Y la obediencia significa un cambio de reino, básicamente, ¿verdad? Y aquí nos dice que por la fe Moisés celebró la Pascua. ¿Te acuerdas lo que era la Pascua? En la Pascua se vio bien claro los dos reinos que había en Egipto, ¿verdad? Estaba Dios con su reino y su pueblo, y estaba Faraón, el diablo, las tinieblas y el ángel de la muerte con su reino. Y esa noche cuando los padres iban a la puerta y marcaban el dintel con la sangre, que estaban decidiendo: yo quiero vivir en el reino de la luz, yo quiero vivir en el reino de Dios. Estaban comiendo el Cordero Pascual y celebrando un pacto, ¿verdad?, que les definía dónde ellos querían vivir. Y yo digo, hermanos, enseñemos a nuestros hijos a vivir en la obediencia a Dios, en el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de obediencia, es un reino de autoridad, ¿verdad?, sometidos a la autoridad de Dios y a las autoridades delegadas. Y sabéis, eso tiene muchos aspectos, pero a mí me gustaría quedarme solamente con uno. Cuando nosotros vivimos en obediencia, la obediencia nos protege de los ataques del enemigo, que son muy ciertos, ¿verdad?, y son muy reales. Y lo sabemos, hermanos. Entonces, la obediencia nos cuesta, lógicamente, y hemos oído el testimonio de Oder y de Michelle, nos cuesta, el sometimiento nos cuesta, pero nosotros sabemos que cuando lo hacemos de todo corazón, esa es la mejor protección que podemos tener, ¿verdad?, para los ataques del enemigo y para vivir firmes y fieles en el reino de la luz. Y quiero terminar con un pasaje que nos habla acerca de la obediencia como el valor más importante de la familia y del hogar. Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, fíjense, y seas de larga vida sobre la tierra. Si mi vida está basada en la obediencia, si yo enseño a mis hijos la obediencia, no a la cuarta o la quinta o la sexta, ¿verdad? Porque a veces tenemos un niño de 3 años y decimos: que vengas a comer, y no hace ni caso. La segunda: que vengas a comer, no nos hace ni caso. La tercera ya pegamos a gritar: que vengas a comer. Empezamos así, ¿verdad? Le acostumbramos al niño, le reforzamos que viva en desobediencia. No, hermano, la palabra de Dios nos enseña que el niño tiene que aprender a obedecer a la primera, sin que yo me arrampe por las paredes, rompa la vajilla ni nada, ¿verdad? La esencia de su vida es la obediencia. Tengo que enseñarle a obedecer, porque dice aquí: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿verdad? Luego, hermanos, Dios lo ha establecido así y es algo fundamental. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarles en disciplina y en amonestación de Dios. Hermanos, papás y mamás, si yo no vivo en obediencia a Dios, si yo no me someto a Dios, le voy a provocar a mi hijo. Porque no le puedo pedir a mi hijo, hermanos, que él me obedezca a mí si yo no obedezco a Dios. Nadie tiene autoridad si no está bajo autoridad. Si tú no te has puesto bajo la autoridad de Dios, si tú no le obedeces a Dios como padre y como madre, si tienes un desorden en tu vida que tus hijos ven, un desorden continuo, constatado, permanente, ¿cómo puedes esperar que tus hijos estén protegidos del enemigo y de que tu hogar funcione? No va a funcionar, porque tú no tienes autoridad si no estás bajo autoridad. Y este principio, hermanos, es muy fundamental, es muy básico, pero explica muchas veces los problemas que tenemos en los hogares. Aquí él lo dice bien claro: no provoquéis a ira a vuestros hijos, criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Él es el que me da la autoridad, Él es el que me da la gracia, Él es el que me da todo lo que necesito si realmente yo estoy puesto bajo su autoridad. Y quiero terminar, el grupo de alabanza pasa aquí adelante. Fijaros, creo que Dios, los que somos padres, nos ha regalado a nuestros hijos, ¿verdad? Y nuestros hijos son una herencia, son valiosos, son hermosos, son especiales y son únicos. A mí me gustaría darte una recomendación práctica, ¿verdad? A los padres que estáis aquí hoy y a las mamás. Y eso sé porque lo hemos hecho con los jóvenes en varios retiros, sé que eso es muy bueno, muy sano. Que le escribas una carta, no un WhatsApp, no papel. Que le escribas una carta a tu hijo y que le digas esto, ¿verdad? Lo hermoso, lo valioso,
lo importante, la herencia que Dios te ha dado a través de Él, con tus palabras, ¿verdad? Que se lo digas, que busques un momento de oración esta semana, donde Dios te hable, esta palabra se grabe en tu corazón y le digas a tu hijo, porque te aseguro una cosa, Él está mirándose en el espejo tuyo, para que su identidad se afirme, ¿verdad? Que tú se lo expreses, que se lo digas, que se lo escribas, de tal forma que Él pueda meterse en eso y eso pueda traer sanidad a su vida. Tenemos un privilegio y una responsabilidad de forjar valores y convicciones en nuestros hijos. Mientras están bajo nuestra responsabilidad, recuerda como la madre de Moisés, lo tuvo 14 años, no sé el tuyo cuánto tiempo va a estar en el hogar, 18, 17, 20, no lo sé, pero es un tiempo limitado, después él va a salir, ¿verdad? Ya no va a estar bajo tu influencia directa y es tu oportunidad, si lo tienes todavía ahora, para que reciba valores, reciba convicciones que le lleven a tomar decisiones. Pero sabes, en esta tarde, en esta mañana queremos ponernos delante del Señor, decirle: Señor, ¿estoy yo como padre? Esa es mi pregunta para cada uno de nosotros. ¿Estoy yo viviendo en tu identidad? Pregúntatelo tú. ¿Estoy viviendo yo en la identidad de Dios? ¿Estoy viviendo como un padre íntegro? La integridad, la verdad es parte de mi vida, de mi forma de comportarme. ¿Soy yo un papá y una mamá que me niego al pecado? ¿Verdad? Me niego al pecado, que protejo mi hogar de toda influencia del enemigo, que apago la televisión, corto el internet o todo ese tipo de cosas que están tratando de dañar nuestro hogar. ¿Lo vivo yo? ¿Tengo una perspectiva de lo eterno o mi hijo lo que ve es que es dinero y trabajo, dinero y trabajo, dinero y trabajo lo que me obsesiona? Es de lo que más hablo y de lo que más en lo que más me empeño. ¿Hay en mi vida una fe genuina en Cristo Jesús? ¿O solamente voy a la iglesia de vez en cuando, voy el domingo? Pero no te estoy hablando de ir a la iglesia, estoy hablando de una fe genuina en Cristo. Que Cristo sea realmente todo en tu vida, que sea tu Señor, tu Salvador. Vivo yo una vida de obediencia y de sumisión a la autoridad. A mí me gustaría que inclines tu cabeza, ¿verdad? Ahí donde estás. Esta canción que vamos a cantar la saben todos, es muy fácil. Pero sabes una cosa, como padres y como madres que estamos aquí, necesitamos gracia, mucha gracia. Es un secreto muy sencillo. Dios da gracia al que se humilla. Si tú y yo nos humillamos hoy delante del Señor como padres, le decimos: Señor, te necesito, ayúdame a vivir la identidad en ti, ayúdame a vivir en integridad, a quitar la doblez de mi vida, a quitar la mentira de mi vida, aleluya, a no permitir todo aquello que a ti no te agrada. Ayúdame a decir no al pecado, a negarme, a no buscar la aprobación de los hombres. Ayúdame a vivir en función de lo eterno. Ayúdame, Señor, porque todavía hay cosas que no he puesto en práctica. Ayúdame a vivir una fe genuina en ti. Ayúdame a vivir en obediencia y en sumisión. Díselo al Señor, humíllate delante de Él. Aleluya, Él te va a dar la gracia. Él te va a renovar, Él te va a fortalecer. Aleluya, Él te va a dar el poder. Amén, cantamos.